por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. Las actas de las sesiones 294 y 295 se encuentran a la disposición de las señores y señores diputados. El señor abogado secretario debería dar cuenta ahora, pero antes le vamos a dar un minutito porque hoy día está de cumpleaños para agradecerle al secretario, el señor secretario. Ya, vamos a hacer el regalo, agradecerle porque hacen una tremenda labor usted y todo su equipo para que nosotros funcionemos. 50, pero sin Cuentan, no se cuentan. Eso me enseñaron hoy día. Porque muy bien. Uno celebra los onomásticos ahora nomás. Que tenga un muy lindo día de cumpleaños, secretario, y le doy la palabra para que dé la cuenta. Sí. Gracias. Tenemos, Presidenta, para la cuenta los siguientes proyectos iniciados en moción, en este caso que modifica el Código Procesal Penal para incluir la orden de ingreso al domicilio del imputado en la respectiva orden de detención. También otro iniciado en moción que modifica la carta. Un segundo proyecto iniciado en moción que modifica la Carta Fundamental para suspender el pago de la pensión a funcionarios en retiro de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública que ejerzan cargos parlamentarios. También proyecto que modifica la Carta Fundamental para autorizar la renuncia de parlamentarios con el fin de postular a otros cargos de elección popular. También tenemos proyecto que modifica el Código Penal para aumentar la pena aplicable a los delitos de hurto y robo recaídos en implementos o vehículos utilizados para la distribución, transporte o almacenamiento de gas licuado o natural. También proyecto iniciado en moción del diputado señor Rivas que modifica la Carta Fundamental para otorgar facultades extraordinarias al presidente de la República. También iniciado en moción proyecto que modifica la Carta Fundamental para asegurar el derecho a la salud sexual y reproductiva. Y finalmente tenemos proyecto iniciado en moción que modifica la Carta Fundamental para limitar la facultad del presidente de la República para conceder indultos particulares. Habiendo sido invitados para el primer proyecto en tabla, se han recibido las excusas de los profesores de Derecho Penal don Jaime Vera de la Universidad Católica de Valparaíso por tener agendado 2 exámenes de grado, y de la profesora de Derecho Penal de la Universidad Adolfo Ibáñez, doña Andrea Pinto, por estar participando de un curso de perfeccionamiento fuera de la religión. Sin embargo, indica que estaría encantada de participar en el futuro, en una futura invitación. Frente a consulta enviada por la comisión, a solicitud de la diputada Bravo, según recuerdo, referida al funcionamiento y a la sobrecarga de los juzgados de letra del trabajo de las jurisdicciones de Valparaíso y de Rancagua, con las gestiones que hizo el Ministerio de Justicia. Del Poder Judicial responden este oficio directamente a la comisión, que se va a hacer llegar a cada uno y cada una de las integrantes de la comisión. Y lo mismo se hará con un informe, que es relativo al proyecto que modifica la Carta Fundamental con el objetivo de establecer un rollete portuario. El profesor señor Mario Pino Moya, de la Universidad Católica de Valparaíso, miembro de la Comisión de Principios y Normas de Contabilidad del Colegio de Contadores de Chile, hace llegar sus puntos de vista respecto a este proyecto de reforma constitucional, que también se hará llegar por correo electrónico a todas y todos los integrantes de la comisión. Finalmente, confirma su asistencia en forma telemática para dar su opinión respecto al primer proyecto en tabla sobre modificaciones a la atenuante y irreprochable conducta anterior, el profesor señor Javier Bileman, como también la profesora doña Diva Serra de Derecho Penal de la Universidad de Concepción. Ambos, presidenta, han confirmado en forma telemática. Y finalmente quisiera pedir que cambiáramos el plazo de indicaciones de maltrato animal para el 9, cosa que nos permitiría ver esto el 10. Perfecto. Ya. Llegó el reemplazo del diputado. Perfecto. ¿Tenemos un reemplazo también? ¿Ya? De reemplazo del diputado Longton por Mauro González. Bienvenido, diputado. Por la Comisión por Unanimidad. Ya, ¿podemos aprobar por unanimidad el reemplazo del diputado? ¿Sí? Aprobado. Aprobado. Bien.
Antes de empezar con la orden del día, les voy a proponer que el plazo de indicaciones para el proyecto de Maltrato animal. el maltrato animal lo adelantamos un día para que así la Secretaría tenga tiempo para poder hacer los comparados y todo lo eso. podemos poner en tabla el miércoles. Claro. Eso. Entonces, el plazo de indicaciones va a vencer el 9 de diciembre para que el 10 de diciembre lo podamos poner en tablas. ¿Aprobado? Ya, acordado entonces. Ya. ¿Ofrezco la palabra sobre la cuenta? ¿Nadie? Bien. Vamos a iniciar entonces la orden del día. La presente sesión ha sido citada con el propósito de, en primer lugar, continuar con la tramitación en general del proyecto de ley que modifica el Código Penal para establecer una excepción al aplicar la atenuante de irreprochable conducta anterior cuando no se cuente con antecedentes penales del país de origen de las personas extranjeras imputadas en Chile. Boletín número 16.773-07. Se había solicitado acá en la comisión que pusiésemos este proyecto en tabla. Para ello vamos a escuchar primero invitamos a los autores de la moción y además vamos a escuchar al profesor de Derecho Penal de la Universidad Católica de Valparaíso, señor Jaime Vera. ¿Sí? Bileman. No, Jaime. También, señor Jaime Bileman. Sí, pero él es profesor de Derecho Penal de la Universidad Exacto. Adolfo Ibáñez. Exacto. Bienvenido, profesor, muchas gracias por su asistencia. Vamos a escuchar también a la profesora de Derecho Penal de la Universidad de Concepción, doña Diva Serra, también le damos la bienvenida. Y creo que ellas son los dos que han confirmado. Así que si les parece, vamos a partir por el señor Bilenman, a quien le vamos a dar la palabra de manera telemática para pronunciarse sobre el proyecto. Bienvenido, profesor, tiene la palabra. Muchas gracias, Presidenta, por su intermedio. Quería partir saludando. Hace tiempo que no me tocaba estar con todos los miembros de la comisión. Muchas gracias, como siempre, por la invitación a exponer sobre un proyecto de mi especialidad. Quiero ser súper breve respecto al proyecto, decir algunas cuestiones generales, al final pronunciarme respecto a algunos aspectos en particular. En general, es importante advertir que el proyecto se refiere a una atenuante, a una circunstancia atenuante que tiene particular prevalencia en su aplicación en el sistema de justicia penal chileno, ¿no? Por lejos, la atenuante que más se aplica en el sistema chileno y que, como voy a exponer un poco más adelante, tiene una forma de funcionamiento más o menos automatizante. Lejos la más relevante, lejos la que más se aplica, lejos la que más tiene incidencia en las penas en Chile, es la irreprochable conducta anterior, ¿no? Esto para bien y para mal. Por supuesto, eso puede hacer que en algunas situaciones haga disminuir penas sin que sea justificable. Al mismo tiempo tiene un impacto sistemático muy importante en cómo funciona la distribución de penas en el sistema penal chileno. Em, Tengan en consideración que por cómo está compuesto el sistema de penas chileno, en ocasiones el hecho de que se reconozca un atenuante puede ser determinante para el tratamiento de una persona, ¿no? Si se le reconoce un atenuante en algunos casos, delitos contra la propiedad, por ejemplo, eso tiene efectos que son limitados. En algunos otros casos puede hacer que bajen las penas de los umbrales que son bajo los cuales son aplicables penas sustitutivas, y en ese sentido que el tratamiento por completo de una persona sea determinado por la aplicación o no aplicación de este atenuante. Lo segundo que es importante tener en cuenta como trasfondo para entender la relevancia y los efectos que puede tener el proyecto es que esta es una atenuante que tiene mucha importancia en el funcionamiento del sistema entre los actores del sistema de justicia penal, ¿no? Es común que para efectos de apurar tramitaciones, hacer que el sistema funcione con toda la presión masiva de números que tiene, se generen negociaciones que incluyen la aplicación, el reconocimiento y la reprochable conducta anterior, ¿no? En cuyo caso hace más sencillo, sea cuales sean los efectos que esto produzca, la forma en la cual se tramitan las causas. O sea, por decirlo en una sola palabra, la irreprochable conducta anterior, junto con los incentivos asociados al procedimiento abreviado, tiene importancia para efectos de que el sistema funcione algo más rápido. Tiene esa incidencia, aunque no sea el efecto que se ha buscado con la atenuante. Última cuestión que es importante tener en consideración y que es importante para entender los efectos que pueden asociarse al proyecto es que el funcionamiento de la reprochable conducta anterior, si bien no está regulado así, en la práctica se ha tendido a estandarizar de una forma específica, ¿no? Hoy en día, por lo menos hace 10 o 15 años, es relativamente claro que para el reconocimiento de la reprochable conducta anterior, basta que una persona acredite o se demuestre su respecto que tiene un prontuario limpio. O sea, que su extracto, que la hoja, el extracto de la hoja correspondiente, no tiene antecedentes porque ellos fueron limpiados o porque nunca tuvo antecedentes, ¿no? El extracto limpio, el prontuario limpio, es lo que determina, en general, no tengo estadísticas sistemáticas, pero uno diría 90-95% de los casos, que se aplique la irreprochable conducta anterior, ¿no? No se requiere, esto podría ser así, podría haberse interpretado de otra forma, pero en la práctica no es así,
que se demuestre específicamente que una persona tiene un gran arraigo en la comunidad o que anteriormente ha hecho grandes contribuciones o cuestiones por el estilo. No hay una cuestión de demostración biográfica de algo vinculado a una persona, sino que es un sistema de producción burocrático, ¿no? Vinculado al registro en la hoja de vida de una persona sobre si se aplica o no se aplica ese atenuante. Eso precisamente es lo que explica que se aplique tanto, ¿no? Que sea tan importante en el funcionamiento del sistema en puros términos cuantitativos por ahora. El proyecto lo que busca hacer es incidir en el reconocimiento de reprochable conducta anterior en situaciones que involucran a migrantes, ¿no? Para estos efectos, la moción lo que busca es declarar o busca producir que el atenuante no sea aplicable en aquellas situaciones, estoy citando el proyecto, en que la irreprochable conducta anterior se origine por no contar con antecedentes del país de origen. Me imagino que aquí la idea central es en aquellos casos en que una vez que se registran las huellas de una persona, se mandan a pedir los antecedentes del extranjero y no se obtiene ninguna respuesta respecto de si tiene antecedentes en ese país, sea porque no hay registro de huellas, sea porque no hay registros penales, sea porque no responden, que en esos casos no se le aplique la irreprochable conducta exterior de forma por lo menos automática, ¿no? Comentarios de mi parte respecto a esta pretensión y los problemas, efectos, beneficios que podría tener, ¿no? En primer lugar, yo creo que es importante entender, o sea, que yo creo que es indudable que el proyecto ataca una cuestión que existe, un problema que existe, y a cuyo respecto la solución no es sencilla, ¿no? Si usted tiene un sistema como el sistema de la reprochable conducta exterior en Chile, que funciona en lo esencial indexado a información burocrática, ¿no? Extractos de una hoja registrados por el Estado y tiene que tomar decisiones relativas a esa información sin que la información exista, ¿no? Eso es precisamente lo que pasa en situaciones en las cuales no se puede obtener información del país de origen, usted tiene naturalmente un problema. ¿Cómo se resuelve ese problema? Por supuesto, esa es la cuestión más difícil de resolver. Pero el hecho de que en situaciones que involucran a migrantes, en países en los cuales los sistemas de registro o bien no responden, o bien no existen, o no hay cómo hacer el match, ¿no? Con las huellas de la persona, en ese caso usted tiene por definición en un sistema que depende de esa información para tomar la decisión de si la reconoce o no la reconoce y reprocharle con un exterior, tiene por definición un problema en el cual le falta la información necesaria para efectos de tomar la decisión que corresponde, ¿no? Entonces, la regla funciona sobre ese trasfondo. Casos para efectos de reconocimiento reprochable de conducta anterior, lo que requieren es información de registro de que una persona tenga o no tenga antecedentes penales. En el caso de migrantes, en algunas situaciones puede estar en un problema en que no tiene esos registros, simplemente no tiene esos registros. Si ustedes recuerdan la misma discusión, con distintos resultados, se dio respecto a la prisión preventiva, ¿no? El así llamado criterio de Valencia, que luego fue refrendado por la ley, partía del mismo problema. Respecto de personas en ciertos países faltan datos policiales, lo que hace que la toma de decisión sea mucho más compleja en términos de evaluación del caso, si es que usted funciona en base a los registros en cuestión. Em, Importante también tener en cuenta que la moción en algún sentido asume, o sea, valida, algo que no está validado en la ley, pero sí funciona así en la práctica, valida, asume legislativamente que el funcionamiento de la responsable conducta anterior va a depender del sistema de registro. Porque la modificación consiste en decir, mire, en caso en el cual usted no tenga antecedentes de que la persona tiene antecedentes penales porque no tiene información, esto no da lugar a irreprochable conducta anterior, ¿no? En algún sentido parece asumir, a contrario, ¿no? Todos los casos en los cuales usted tenga un extracto vacío, no tenga registros de una persona, en ese caso usted en principio tiene irreprochable conducta anterior. Parece validar la forma en la cual funciona la práctica. Y eso es una primera decisión legislativa que se está tomando que puede tener efectos más o menos, no sé si inciertos, pero que tiene ciertos efectos en particular. Segunda cuestión, yo creo que es mucho más importante como cuestión de fondo tener en consideración, la moción no regula el problema general, regula solamente un apéndice, un problema específico dentro del problema general, que es cómo se toman decisiones respecto a la existencia de reprochable conducta anterior o no respecto de personas extranjeras, ¿no? Si uno quisiera marcar la cuestión que se está discutiendo en términos de cuál es el problema general al que se enfrenta, es si tenemos en consideración que el sistema chileno funciona bajo la idea de que requiere usted información de registro de una persona para tomar decisiones sobre atenuantes, los extranjeros, por participar de los sistemas de registro, necesitan tener una, no sé si regulación, pero una decisión especial respecto a qué hacer con ellos. Ese es el problema general. Aquí la moción lo que hace es tomar un apéndice que ha producido, por supuesto, problemas en la práctica respecto a qué pasa en los casos en los cuales no hay información respecto al extranjero. En esas situaciones el proyecto dice, bueno, en todos los casos yo voy a decirle que usted no tiene reprochable con anterior,
prohíbo que se le aplique la ley reprochable, la excepción en cuestión. Pero no regula el problema general, como lo hacemos en el caso general de los extranjeros, para efectos de ver si se les reconoce o no se les reconoce la irreprochable conducta anterior, ¿no? Tercera cuestión que yo creo que es importante tal vez intentar dimensionar, yo sé que esto siempre es difícil en discusiones legislativas en materia penal, es cuáles son los efectos que esto produciría, ¿no? Que produciría el reconocimiento de esta regla, ¿no? De esta regla que establece cómo se aplica respecto a los extranjeros la irreprochable conducta anterior. Yo me imagino, esto no va a ser muy difícil de producir la información, que como esto está asociado, por lo menos en la voluntad legislativa, a ciertos países a cuyo respecto no se puede obtener información, bastaría con averiguar cuántas personas provenientes de esos países han sido objeto de condenas que involucren irreprochable acto anterior para poder magnificar estadísticamente cuál es el efecto que va a tener la ley en cuestión, ¿no? Como está redactado actualmente el problema, el proyecto, como el proyecto básicamente lo que dice es, en casos en los cuales no se puede obtener la información, yo voy a decir que no hay reprochable como anterior, entonces el efecto va a ser, por así decir, lineal, ¿no? O sea, es inmediatamente estimable. Todas las personas de ciertas nacionalidades, en particular, me imagino, venezolanos, me imagino en ciertos casos por problemas de registro haitianos, no estoy seguro cómo se aplicará respecto a Bolivia, esto habría que obtener mejor información con agentes del Ministerio de Justicia o de alguna otra institución estatal. Pero por lo menos venezolanos y haitianos, todas esas personas que sean condenadas pasarían a hacerlo inmediatamente sin irreprochable acto anterior si se hace bajo la forma en que está expuesto en el proyecto. Esto, por supuesto, puede tener problemas de justicia, ¿no? O sea, de que se afecte por nacionalidad a un tipo de persona. Pero más allá de la cuestión de justicia, yo creo que es importante para efectos de entender cuáles son los efectos del proyecto, al menos dimensionar cuáles serían sus efectos en el sistema, ¿no? ¿Cuántas condenas se están produciendo actualmente en que se reconoce la atenuante en cuestión? Tal vez sean muchas, tal vez sean pocas. Por información anecdótica que he estado consiguiendo hoy día en la mañana, me dicen que los tribunales tienden a funcionar de forma no muy homogénea a este respecto, lo que por supuesto siempre es un problema. Algunos de ellos, respecto de personas de estas nacionalidades, otorgan la irreprochable conducta anterior, asumiendo un poco el criterio que quiere combatir el proyecto. Otros, en cambio, dicen, no, yo necesito más información, necesito que haya un extracto confiable de que esa persona no tiene antecedentes, y solo en ese caso voy a otorgarle la irreprochable conducta anterior. O sea, hay algo de desorden a este respecto, lo cual hace difícil magnificar cuál es el efecto del atenuante. Pero en todo caso, yo creo que bastaría con mirar estadísticamente personas de esas nacionalidades, cuántas han sido objeto de condena, cuántas han sido objeto de condena en que se reconozca este atenuante para poder ver más o menos la dimensión de los efectos que tendría una modificación de esta clase, ¿no? Dejo una última preocupación que yo creo que es importante, más allá de lo que uno piense sobre la propuesta, en términos de cómo está realizado. El proyecto establece básicamente que no se considere la atenuante de irreprochable conducta anterior en aquellos casos en que no se cuente, así lo dice, por no contar, o sea, en que no se cuente con los antecedentes de la persona en el país de origen, ¿no? Esa es la idea, con mejores o sea, con redacciones que pueden ser mejorables, pero la idea es cuando no se cuente con esto, yo no reconozco irreprochable conducta anterior. Si ese es el caso, puede producirse un efecto que yo creo que es problemático y es mucho más general, ¿no? En particular, en el sistema, la acreditación de los extranjeros, de sus antecedentes, funciona por petición del Ministerio Público o de las policías, ¿no? Típicamente Ministerio Público. Es el Ministerio Público el que tiene que oficiar para efectos de, a través de los canales que correspondan, que no los conozco de primera fuente, aquí sería mejor que informe el Ministerio Público, para efectos de obtener información del país en el cual una persona está siendo objeto de persecución penal para que les envíen los antecedentes correspondientes, ¿no? Al Ministerio Público se le puede convenir. Actualmente tiene los incentivos para hacerlo porque si le llega una hoja en la cual diga que tiene condenas anteriores, bueno, en ese caso no le va a reconocer el atenuante, va a tener antecedentes para efectos de la prisión preventiva, lo que sea, ¿no? Le conviene en algún sentido lo que es lo que uno quiere, obtener más información. Si usted, en cambio, le otorga un peor tratamiento a la persona, objeto de la condena, tengan en cuenta cuáles son los incentivos de un persecutor. Por el hecho de no contar con la información, no por el hecho de acreditar de que no colaboró un país o algo por el estilo, sino simplemente no tener la información, puede generarse, esto siempre es incierto, pero puede generarse el incentivo para efectos de que el Ministerio Público no le convenga pedir la información en toda clase de extranjeros, ¿no? No solo los extranjeros de los países que han sido más difíciles de obtener información, Venezuela, Haití, entiendo que son los casos más relevantes, sino que podría ser un problema un poco más general. No me imagino que cambie la práctica por completo y que nunca lo piden, pero podría ser que en muchos casos, si es que el juez está obligado en todos aquellos casos en los que no se pidió el extracto en cuestión, la información en cuestión del país, a fallar diciendo usted no le puedo otorgar el reprochable al acto anterior porque la ley me lo prohíbe,
Entonces, en esos casos puede ser que en algunas situaciones se generen incentivos a no contar con la información en cuestión. En ese sentido, podría ser conveniente, si es que quisieran seguir con esta voluntad legislativa, más que el hecho de no contar con la información, aplicarlo a aquellos países o a ver una regla que se aplique a países en los cuales haya demostración de que no hay compartimiento, no se comparte la información. O sea, de que hubo petición y la petición no fue respondida, o no hay registro, o no hay cómo hacer el matching que corresponda para efectos de obtener la información que corresponde. Termino un poco reflejando también que la moción tiene algunos problemas, diría yo, respecto a la redacción, ¿no? Esto, por supuesto, siempre se puede mejorar, no es una crítica intensa, pero tres cosas que yo creo que son importantes dar cuenta, ¿no? En primer lugar, el lenguaje que se utiliza por momentos no es demasiado institucional. Yo creo que hay que estandarizarlo un poco si se quiere seguir con este proyecto. Por ejemplo, hace referencia a personas que ingresan a nuestro país, ¿no? Se entiende, por supuesto, que lo que se quiere decir no tiende a ser esa la forma en la cual se utilizan los términos en materia legal y eso en algunas situaciones puede producir, ¿no?, problemas a futuro cuando es aplicado. También el paso a la excepción, salvo coma que, me parece que podría ser redactado también de otra forma. Y una última cuestión que sí creo que es más importante, las otras dos son detalles, pero sí es más importante es que tiene una referencia respecto a las formas de ingreso de las personas que van a ser objeto de esta regla que me parece innecesaria, ¿no? Si ustedes leen la modificación dice, voy a leer de inmediato, denme un segundo, perdón. Salvo que la irrepresentación anterior se origine por no contar con los antecedentes penales del país de origen de una persona que hubiese ingresado a nuestro país de forma regular o clandestina. Em, yo tengo la impresión de que la referencia a la forma de ingreso es innecesaria. A estos efectos, más bien la cuestión central es, y de hecho sería bueno regular cuál es el estatus, qué es lo que uno quiere, que una persona se encuentre en una situación de migración, ¿no? O sea, aquí la forma en la cual uno define la persona a cuyo respecto se aplica esto, que va a generar una obligación de obtener antecedentes penales, es importante. Puede ser extranjero, ¿no? En ese caso va a aplicar también a personas que hayan vivido mucho tiempo en Chile. Puede ser extranjero que haya, no sé, o alguien que tenga residencia en Chile no permanente durante los últimos 5 años, qué sé yo, pero como está puesto ahora, el estatus que se aplica a la persona que es objeto de esto no es demasiado claro, ¿no? Y en ese sentido la referencia, si ingresó a Chile de forma regular o clandestina, básicamente de cualquier forma, creo que es medio innecesario, puede aportar a confusiones. Em, Eso por mi parte, Presidenta, y por su intermedio, bueno, quedo disponible para cualquier pregunta, comentario, duda que ustedes puedan tener. Muchas gracias. Gracias, profesor Bileman. ¿Le parece que hacemos una ronda de preguntas al tiro o escuchamos a la segunda profesora académica? Y yo creo que es lo mejor escuchar a la segunda, así que le vamos a pedir al profesor Bileman que nos espere un ratito, que escuchemos a... Presidenta, Sí, dígame. nos acaba de llegar una excusa de la profesora Diva Serra, Ah, y es justo el que pusieron un examen de grado, no va a poder. ya, perfecto. La profesora Diva Serra. Serra se acaba de excusar porque le pusieron un examen de grado, así que vamos a pasar a las preguntas. Diputado Leiva, ¿alguien más? Muchas gracias, Diputado presidente. Sánchez, Tiene que diputado tomar un Blanco. examen de grado porque le hagan un examen de grado otra altura. Ya, vamos a ir de una entonces. Diputado Leiva tiene la palabra. Sí. Sí, se habría cerrado. Oye, muchas gracias, Presidenta. Mire, este es un proyecto de ley que en mi opinión está bien intencionado y trata de solucionar una problemática que no es simple. Lo planteaba muy bien el profesor Bilerman, a quien agradecemos su participación y su disposición siempre con esta comisión, en orden a que esta atenuante no ha sido modificada desde el inicio del Código, 1874, es exactamente la misma. Y si bien en doctrina se puede cuestionar o interpretar de manera distante, unos dicen que hay que acreditarlo, otros basta solo la omisión, bien planteaba el profesor que con el extracto de filiación o el certificado de antecedentes sin anotaciones vigentes da cuenta para poder acreditarla. Por eso, y haciéndome cargo también de lo que planteaba el profesor, de la técnica de redacción que obviamente puede ser superada, la pregunta es, entendiendo que estas circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal que establece el artículo 11, todas de una u otra manera tienen que acreditarse, que no existan eximentes completas, que se procedió con celo, con vindicación próxima de una... O sea, todas ellas tienen un proceso en donde hay que apreciar una prueba específica para poder tener esta atenuante o considerarla para poder aplicarla al caso concreto. Sin embargo, esta atenuante del número 6
La práctica es que, oiga, si tiene su extracto de filiación limpio, no hay ningún problema y se acredita. Entonces, no será posible, a lo mejor, este numeral sexto, que está desde el origen del código, establecer de manera expresa que se tiene que acreditar la irreprochable conducta anterior. Vale decir, si yo tengo irreprochable conducta anterior y soy chileno, bueno, acredito con mi extracto de filiación. Le doy una carga, un peso de esa prueba específica para acreditar esta atenuante. Y si soy un extranjero, exactamente lo mismo. El defensor penal tendrá que ser capaz de traer al estrado, traer a autos este certificado que acredite que tiene irreprochable conducta anterior. Cosa que no se da en la especie, porque yo no sé cómo en la práctica se procede. Si un extranjero no tiene un antecedente que acredite que ha obrado de mala manera o cometido delitos con anterioridad, ¿se toma como atenuante o no se toma como atenuante? Vale decir, ante el silencio de un instrumento que lo acredite, los tribunales lo conceden. Entonces, preguntar eso, ¿bastará con señalar en este 11 numeral sexto que debe acreditarse de manera fehaciente? Y en segundo lugar, Presidenta, me permito solicitar, a propósito de lo que planteaba también el profesor, que oficiemos al Ministerio Público para que dé cuenta de en cuántos casos se ha aplicado esta causal respecto de extranjeros o no se ha aplicado esta causal respecto de extranjeros. Gracias, Presidenta. Gracias, diputado. Diputado Leiva, si le parece al profesor, vamos a ir acumulando las preguntas para que después pueda explayarse sobre todos los temas. Si no me equivoco, después lo pidió el diputado Sánchez, ¿no es cierto? Diputado Sánchez tiene la palabra. ¿Qué cosa? Ahí sí. Ahí está. Muchas gracias, Presidenta. Saludar, por supuesto, a todos los miembros de la comisión, saludar a nuestro invitado, el profesor Willeman. Y en la misma línea de lo que plantea el diputado Leiva, que estoy bien de acuerdo, o sea, siendo este proyecto de ley de una intención que yo creo que comparto plenamente, yo creo que la redacción puede simplificarse un poco. Y creo que la pregunta previa para entender bien cómo resolvemos esto, o sea, cómo se puede ajustar esta redacción, tiene que ver en parte con algo que señaló el profesor en su exposición, y quiero entenderlo bien para no estar en el fondo sobre supuestos quizás errados. Lo que le entendí de su exposición es que en la experiencia práctica en la aplicación de esta atenuante, de cierta forma se aplica como con cierta laxitud o libertad, al parecer, a veces en los tribunales, y se puede usar incluso para efectos de tener un procedimiento abreviado o en el fondo acortar el trámite en juicio de estas causas. Entonces, a mí me da la intención de que, de cierta forma, el criterio con el cual se aplica esto hoy día es bien libre, por decirlo de cierta forma. Y de ser así, esto podría resolverse bastante bien con algo en la línea de lo que plantea por su intermedio presidente el diputado Leiva, que es simplemente señalar, oye, aquí esto tiene que demostrarse. O sea, en el fondo no es al voleo, no es si las partes se ponen de acuerdo, esto tiene que demostrarse efectivamente que existe una conducta anterior que es efectivamente irreprochable, porque si no, en el fondo no se está cautelando aquí un interés público. Que el interés efectivamente que no haya personas que son delincuentes habituales que estén dando vueltas en las calles y que finalmente pasa lo que venimos viendo desde hace décadas, que hay gente que son ya profesionales del delito, te lo sigues encontrando en la calle porque está la famosa puerta giratoria, como se viene denominando esto hace décadas. Entonces, entender bien, si es que efectivamente lo que dice el profesor, estoy entendiendo yo de forma correcta, que la irreprochable conducta anterior se estaría aplicando, en primer lugar, sería la atenuante de aplicación más masiva, como dijo el profesor, y que en segundo lugar, esto se aplica de forma más bien libre y que por lo tanto tampoco se exige demostrar mucho al momento de establecer que hay una irreprochable conducta anterior. Muchas gracias. Bien. Diputado y la vaca y después la diputada Frías. Ya, muchas gracias, Presidenta. Yo tiendo a compartir lo dicho por los colegas, y en particular esto no creo que venga a resolver o desarrollar un gran cambio en la aplicación de una atenuante que ya estaba sentada en la jurisprudencia nacional. Más bien yo creo que es un tema de política criminal o de señales de política más que la profundidad. Pero creo que podemos estar desarrollando, de acuerdo también a lo dicho por el profesor, una discusión con una base fáctica que puede llegar a ser falsa,
un diagnóstico que no tenemos comprobación alguna. Entonces yo sería partidario, Presidenta, tomar alguna de las indicaciones que también nos hace el profesor en orden a poder tener los antecedentes del diagnóstico. Porque no sabemos si es que efectivamente esto ocurre respecto a criminales extranjeros, ilegales o regulares, y sería interesante poder tener a los demás actores del sistema procesal penal también sentados acá para que nos cuenten cómo ocurre día a día en la práctica la aplicación de esta atenuante sobre este caso en particular. Porque, insisto, podríamos estar ante un diagnóstico falso o errado, para no decir que es falso, y en definitiva no estamos atacando ningún tipo de problema. Y a lo mejor no existe problema respecto a esta causal. No lo sabemos. Entonces yo pediría, a través suyo, Presidenta, que se pueda citar al Ministerio Público, se pueda citar a la Defensoría Penal Pública, se pueda también invitar al Ministerio de Justicia, porque creo que ellos tienen todos los datos suficientes como para ver si es que esto es efectivamente hoy día un problema, porque lo que va a tratar de hacer esta ley es tratar de resolver un problema, ¿ya? Y hoy día ni siquiera sabemos si efectivamente es un problema. Y allí poder tomar una decisión respecto a la tramitación de este proyecto de ley. Gracias, Presidenta. Gracias, diputado. Diputada Frías. Gracias, Presidenta, y agradecer la exposición. A mí me parece claro que el problema que tenemos, por cierto que a lo que apunta el proyecto es un problema concreto, pero me parece que el problema es anterior en el sentido de la forma en que se está aplicando la irreprochable conducta anterior, porque finalmente es con el extracto de filiación. Y uno debiera preguntarse también, por ejemplo, me pregunto en casos de violencia contra las mujeres, donde pueden haber denuncias, pero no necesariamente condena, ¿cuánto riesgo implica aplicar una irreprochable conducta anterior para esa mujer? Y por lo tanto, lo que más me preocupa es que se esté acreditando esto burocráticamente. Y mi pregunta es, más bien, si se puede modificar la irreprochable conducta anterior de manera de ampliar o por lo menos de complementar la mirada burocrática para que tenga sentido. O sea, hay casos de violación a derechos humanos donde se estaba juzgando por 3 delitos en distintos tribunales y como no se había condenado había irreprochable conducta anterior cuando la persona estaba involucrada en más de un caso. Entonces, ¿cómo tomar esos matices de manera tal que no esperemos a que haya condena o que no haya antecedentes para juzgarlo y verlo más en general, más que en relación, que también a mí por lo menos me molesta un poco, porque detrás de lo que estamos pensando con un proyecto así, claramente es el tema de los venezolanos, y legislar para una nacionalidad también me parece un poco complejo. Sí, me voy a dar la palabra, eso sí, antes, y ahí podemos ir ajustando. Sí, a ver, me queda muy claro, le agradezco al profesor su intervención, me queda muy claro que efectivamente el proyecto tiene harto problema de redacción. Y también que antes de avanzar en una votación en general o en particular, nos falta mucha información para saber cómo se aplica, qué problema resuelve. Pero aprovechando que está el profesor acá con nosotros, yo también veo que acá hay un problema también de justicia en el fondo, ¿o no? Porque lo que estoy entendiendo es que como hoy día la irreprochable conducta anterior no es necesario probarla, es como una base, ¿no es cierto? Entonces, finalmente no está funcionando propiamente tal como un atenuante, sino que es como un espacio, como una especie de punto de partida. Pero me imagino que sí puede existir una injusticia entre una persona que acredita la irreprochable conducta anterior y que por tanto es beneficiada con el atenuante y alguien que, por no contar con ningún medio de verificación, se le presume la irreprochable conducta anterior y capaz no la tenga. Entonces creo que también hay un tema de justicia detrás de cómo se está aplicando o lo que ocurre en estos casos, que yo comparto. Puede ser, no necesariamente tiene que ser un extranjero irregular, puede ser cualquier persona que por cualquier circunstancia no pueda acreditar su reprochable conducta anterior o un certificado antecedente, etcétera.
Y quisiera saber si, en la opinión del profesor Willeman, acá hay un tema de igualdad o de quebrantamiento de la igualdad por la forma en que se aplicaría y ante estos casos de gente que no tiene ninguna posibilidad de acreditar por la inexistencia de antecedentes oficiales de sus países de origen o cualquier otro. Esa sería mi consulta. Le voy a dar la palabra al diputado Leiva para que aclare un punto y ahí le damos la palabra al profesor. Súper, me tomo, gracias Presidenta, lo que usted planteaba, un tema de igualdad ante la ley, si efectivamente se conculca eventualmente alguna garantía. También por la aplicación territorial que tiene el Código Penal, sin distinción. ¿Para qué ir al Código Civil entre fines chileno y extranjero? La ley es para todos igual, que puede haber algún problema. Y algo que planteó el profesor, y que no lo habíamos tomado en cuenta en un principio, ahora hace mucho sentido, porque dice, y lo que agrega el proyecto de ley, salvo que ésta se origine por no contar con los antecedentes penales del país de origen de una persona que hubiese ingresado a nuestro país de forma regular o clandestina. Pregunta, una persona que ingresó tiene un país de origen, uno entendería es un extranjero distinto, pero ingresó a nuestro país de manera regular, incluso tiene residencia definitiva, es más, tiene carta de nacionalización, o es nacionalizado por gracia, su país de origen también es distinto, bueno, ¿es chileno o no es chileno? Y la interpretación detectiva que tiene que tener la norma en materia penal también lleva a error, en mi opinión. Eso, Presidenta. No sé si hay alguna otra palabra. No. No, diputada Giles. Sí, pero si es chileno, nacionalizado, tiene su extracto de filiación y me tiene que acreditar igual el otro. Diputada Giles. Gracias, Presidenta. Presidenta, yo entiendo que en general nuestros invitados suelen ser renuentes a responder de forma clara y taxativa a esto que voy a preguntar, pero siempre tengo yo la ilusión de que con los años ya una ancianita que está con permiso al cementerio, ustedes saben como yo, pudiera ocurrir el milagro de que en esta oportunidad el profesor quisiera responder mi pregunta. Una vez escuchado sus argumentos interesantísimos, lo que él me recomendaría en forma concreta sería desechar la norma por completo, corregirle los problemas de redacción, pensar más bien en una norma que rasque donde pica, que parece no ser lo que está sucediendo, o qué. Entiendo muy bien sus argumentaciones, pero me gustaría tener como un consejo de técnica legislativa más claro y preciso, si fuera posible. Gracias, diputada Giles. Profesor, tiene la palabra. Gracias, Presidenta. Muchas gracias por su intermedio a todos los diputados y diputadas que me formularon preguntas. Voy a intentar ir uno a uno. Voy a tratar de ser claro. A veces es probable que hayan puntos que se repiten. Empiezo con el diputado Leiva, entonces, en orden de la formulación de las preguntas. El diputado Leiva, si recuerdo correctamente, pregunta si es que en realidad el problema de fondo es un problema de cómo se acredita, ¿no? De cómo se acredita la responsabilidad del grupo anterior y que en el fondo el proyecto aquí vendría a incidir en un aspecto, en un caso, en un tipo de situaciones en el cual esa acreditación es problemática, ¿no? Entonces, y que tal vez bastaría, para efectos de que no sucedan los problemas que suceden actualmente en la práctica, con señalar de forma más concreta algo respecto a cómo se acredita o cómo debe acreditarse la irreprochable actitud anterior. Como dije en la exposición, y creo que también lo preguntó el diputado Sánchez, la irreprochable conducta anterior tiene una particularidad frente a todas las demás del sistema. Dos particularidades. La primera es que es especialmente masiva, ¿no? Por lejos la que es más prevalente, por lejos la que es más aplicada. Lo poco estadística que se ha hecho a este respecto, algo así como el 70% de las veces en las cuales tienen lugar atenuantes, la prevalencia se concentra en la irreprochable conducta anterior. Y esto puede estar subestimado. O sea, eso es como el peso que tiene en el sistema de justicia penal chileno. La segunda particularidad es que es automática, que tiende a funcionar de forma más bien automática, ¿no? En el resto, como usted muy bien señalaba, diputado, hay que hacer un esfuerzo, por así decir, por parte de las defensas para efectos de acreditar el punto que da lugar al atenuante. En algunos casos esto es más difícil, en otros casos más fácil, pero en el caso específico del responsable de conducta anterior, su comportamiento está completamente condicionado por el hecho de que funciona de forma burocrática. O sea, de que los tribunales están acostumbrados a que en todos los casos, al menos si el defensor lo pide, tienen que verificar el extracto de la persona en cuestión y si es un extracto limpio le van a conceder el 11.6. Así se dice en la jerga
judicial chilena. Como funciona de forma automática, todo lo que pasa a su respecto tiene que estar asociado con ese comportamiento, va a tender a ser masivo, va a tender a funcionar de una forma específica, ¿no? Tal vez, como usted señalaba, diputado, una forma en la cual uno podría regular esta cuestión sería básicamente validar la práctica. Algo que no ha hecho la ley hasta ahora, como usted dice, esto es un texto de 1874, la práctica ha ido por encima del texto, sería validarlo y decir, mire, el representante del grupo anterior se acreditaría en todos los casos con un extracto de filiación limpio, ¿no? En ese caso sería validar la forma burocrática en la cual funciona el sistema actualmente y tener una regla respecto al extranjero. Eso, en algún sentido, sería una forma más limpia de funcionar, validando, sin embargo, el funcionamiento que tiene lugar actualmente en el sistema de justicia penal. Es obvio que esto tiene algunas tensiones. La diputada Fríes hizo referencia a una de ellas, ¿no? Una de las tensiones es que la responsable del grupo anterior, funcionando burocráticamente, es especialmente poco exigente, ¿no? Esa es la razón por la cual es tan prevalente. Para efectos de que usted no se la concedan, lo único que necesita es no tener condenas. Y no tener condenas que hayan sido borradas en el último tiempo, ¿no? En ese sentido se le aplica a una enorme cantidad de personas que pasan por el sistema, aunque tengan antecedentes problemáticos constituidos por cosas que no sean condenas y que por supuesto su peso en un sistema de justicia es mucho más bajo. Arrestos, denuncias de violencia familiar, lo que sea. Todos esos, en general, en el gran funcionamiento del sistema de justicia penal chileno no cuentan. Lo que cuenta son las condenas en la forma en que están inscritas en el extracto, ¿no? Entonces, insisto, hay una decisión política, la diputada Giles diría que esto, claro, es parte de la renuencia en llegar a una respuesta clara. Pero hay una pregunta por si uno quiere validar la práctica y en ese sentido decir, seguimos funcionando burocráticamente, ahora establecido por el legislador, pero con una regulación más concreta, o quiere hacerse algo distinto, ¿no? Si uno quisiera validarlo, yo estoy de acuerdo con usted, diputado Leiva, que esa es una forma en la cual podría operar el sistema. O sea, diciendo explícitamente, mire, este es el criterio para los chilenos, como los extranjeros el caso no es el mismo, tiene que tener un criterio de aplicación que habría que discutir cuál es, ¿no? Básicamente tener un extracto similar y en el caso en que no lo tenga, bueno, que tenga antecedentes específicos o no se aplica. Me parece que eso sería relativamente justo. El diputado Sánchez tenía una pregunta muy parecida respecto a cómo se usa en la práctica, qué particularidades tiene el funcionamiento, sobre todo en un punto que probablemente no fue muy claro, ¿no? De nuevo, dos cuestiones que son importantes en el comportamiento de la reprochable conducta anterior. Primero, es que es masiva y automática, ya lo vimos. Y lo segundo, que es el punto que fui menos claro, es que esto es muy importante en el funcionamiento, en los hechos, sobre todo en casos de baja entidad. O sea, cuando estamos hablando de hurtos, hurtos en supermercados, algunos casos de menor entidad, para efectos de llegar a acuerdos, los fiscales con los defensores, para que le convenga a la defensa que su imputado, que su defendido reconozca la culpabilidad y en ese sentido avanzar rápido con el procedimiento, lo que tiene ventajas en términos de que hace más ágil la tramitación judicial, que de otras formas puede ser muy lenta. Para esos efectos, esta es una cuestión que es muy utilizada, ¿no? Los defensores y los fiscales en el fondo, computan diciendo, mire, en mi caso, si es que yo asumo culpabilidad, voy a tener un buen trato porque puedo computar que tengo el 11 número 6, eso hace que la pena baje, más encima la aplico trabajada por el 407 del Código Procesal Penal, que es lo que se aplica al procedimiento abreviado, con eso tengo una pena más chica, bien, le conviene a mi imputado reconocer que fue el que cometió el delito o llegar a alguna otra clase de acuerdo y eso hace que el sistema sea más ágil. Por supuesto, naturalmente eso hace que la expectativa de una pena que podría tener de otra forma en un juicio largo sea más baja, pero es más cierto que se produzca la condena y es mucho más ágil la forma de tramitación del sistema. Yo no sé si es un problema de laxitud, pero sí es que el sistema, por lo masivo que es, por la forma en la que funciona, depende muy intensamente en ocasiones, sobre todo en delitos de menor entidad, de acuerdos, y los acuerdos actualmente tienden a computar, ¿no? Como parte, si usted quiere, el precio del acuerdo, el reconocimiento del atenuante del 11 número 6. ¿Cuál sería el efecto de negarlo respecto a una parte de la población? Es que es probable que en esa parte de la población se produzcan menos acuerdos y el sistema sea un poco más engorroso. Por supuesto, no estoy haciendo un argumento como econométrico, no tengo idea, porque no tengo los datos para efectos de decirle en qué medida esto se produciría. Pero es un efecto que por lo menos por los mecanismos con los que funciona el sistema uno podría ver que en alguna dimensión se puede establecer. Diputado Sánchez me pregunta también, en segundo lugar, por el interés público que está asociado al reconocimiento de lo reprochable conducta anterior y también al desconocimiento, o sea, los casos en los cuales no se aplica. Yo diría, claro, como en todas las cuestiones, esto es una cuestión que es discutida. Tiendo a estar de acuerdo con él que realistamente visto el interés central de por qué las penas están asociadas a el comportamiento anterior de una persona está en que ese comportamiento
no sé si permite pronosticar, pero en algún sentido se vincula, ¿no? Con su comportamiento futuro y que en ese sentido, si uno tiene personas que han cometido muchos delitos, darles penas bajas es un problema porque va a significar eh, menor nivel de seguridad, ¿no? Otorgado a la población, ¿no? O sea que ese es un trasfondo que es importante entenderlo. En ese sentido, el caso de los extranjeros es importante. Yo no quiero señalar, también tratando de responder la pregunta de la diputada Giles, no quiero señalar que este no sea un problema importante el que ataca el proyecto. Que efectivamente, en aquellos casos que estamos a ciegas, ¿no? Que no tenemos un sistema burocrático con todos sus defectos que funcione y que nos permita decir, esta persona tenía un comportamiento en términos de condena de una forma determinada, sino que simplemente estamos a ciegas, es bien probable que se le esté reconociendo, lo que es un problema, a personas que tienen muchos antecedentes anteriores, irreprochables conductas anteriores que no existen, ¿no? Que no existen, pero que si el sistema asume que existen, de entrada porque tiene un extracto chileno limpio, y que es limpio porque no tiene ni siquiera root, en muchos casos, bueno, ahí usted está haciendo una cuestión de reconocimiento que no corresponde, ¿no? Entonces, y que no corresponde y que puede llevar a efectos que sean negativos. En eso tiendo a estar de acuerdo con el comentario que hacía el diputado Sánchez. Muy de acuerdo con lo que dice el diputado de la Vaca, yo insisto con que esta es una atenuante que tiene un funcionamiento que está muy asociado al comportamiento general del sistema penal. Por lo mismo, tal vez mi reticencia para entregar como una recomendación clara en términos de técnica legislativa y de decisión legislativa, porque como es tan masiva, es tan importante para el sistema, yo creo que es importante tratar de tener por lo menos una imagen respecto a cuál es la importancia y cuáles son los efectos que tendría una forma de legislar u otra forma de legislar, ¿no? No siempre funcionamos en materia penal con estadísticas como quisiéramos, como debiéramos hacerlo. En este caso yo creo que es importante por lo menos tener opiniones, como decía el diputado de la Vaca, de cuáles son los efectos, ojalá basado en datos, que tendría una forma de regulación o otra forma de regulación en el sistema de justicia penal. Como esto es masivo, como esto funciona importantemente para el sistema penal, hacerlo con cuidado en términos de datos yo creo que es importante. Sin que yo esté, o sea, yo estoy de acuerdo con el problema de fondo que intenta atacar el proyecto, no necesariamente con la solución. La presidenta, la diputada Fríes hace referencia a si es que no es demasiado laxo también o demasiado poco exigente el estándar que tiene la ley actualmente o los tribunales para efectos del reconocimiento de lo reprochable de actitud anterior. Em, De todas formas, o sea, es tan laxo como es posible en el sentido de que toma el criterio uno, más general y dos, más estricto para efectos de establecer cuándo alguien está manchado, en términos de que tenga una conducta problemática anterior, ¿no? Cuando no hay irreprochable conducta anterior, la decisión actual de la práctica judicial chilena es, mire, en el peor de los casos, esto es cuando yo tengo demostración cierta, anotada, de que la persona fue objeto de condenas penales, ¿no? Y no toman cambio de decisiones que podrían ser más amplias, como cuando tenga demostraciones de arrestos, cuando tenga demostraciones recurrentes de comportamientos problemáticos, qué sé yo. Todo eso hay razones por las cuales lo hace, ¿no? En los casos en los cuales usted tenga denuncias solamente, en los cuales ustedes tengan arrestos anteriores, por supuesto puede que sea completamente inocente de la situación en cuestión, nunca ha sido declarado judicialmente, por ello la práctica judicial chilena dice, no, yo solamente me fío de lo que dicen los tribunales a este respecto. Pero eso evidentemente genera un nivel, si usted quiere, de falsos negativos mucho más alto, ¿no? O sea, casos de personas que han tenido comportamiento problemático, pero que no se han manifestado en condena, van a estar naturalmente capturadas por la reprochabilidad anterior. De nuevo, mi único tema con esto es que como el sistema funciona muy masivamente asociado a la aplicación de este atenuante, es importante verlo con números. Ojalá tratar de verlo con números. Y como esto me llegó hace poco, tampoco pude yo verlo con números para ser súper honesto. La presidenta pregunta si es que hay alguna injusticia, ¿no? En la forma en la cual se reconoce esta atenuante y la forma en la cual pretende tematizarlo el proyecto. Yo diría que hay un problema de igualdad que es importante. La forma en que resuelve el proyecto básicamente parece denegarle la posibilidad de reconocimiento de este atenuante a personas de nacionalidades que no comparten antecedentes, ¿no? Sabemos, sería bueno confirmarlo con el Ministerio de Justicia con más datos sobre la mano, pero por lo menos por información anecdótica sabemos que ese es el caso en general de Venezuela, sabemos que ese es en general el caso de Haití, entonces eso implicaría que las personas que vengan de esos países van a estar por su nacionalidad siempre en una peor posición que los demás, ¿no? Los demás con los que se comparten datos va a depender de cómo sea su situación, ¿no? Si en Perú cometió delitos anteriormente, va a llegar una hoja manchada, esa hoja manchada va a servir para denegarle el reconocimiento del atenuante. Muy bien. Si la persona llega con un extracto limpio peruano, se lo van a reconocer y por ser peruano en ese sentido va a tener por lo menos acceso a la posibilidad del trato equivalente al chileno. En el caso, en cambio, de los venezolanos y de los haitianos no tendrían acceso a ese trato, por declaración legal, si usted quiere. ¿Cómo uno puede evitar ese problema?
Por supuesto no es tan fácil, por lo menos permitiendo que lo acrediten, ¿no? No teniendo como una especie de presunción de derecho de que respecto a esas nacionalidades no se va a poder aplicar la atenuante en cuestión, ¿no? Yo creo que si no, efectivamente se puede generar un problema de igualdad medio irresoluble, de otra forma. Termino con la pregunta más difícil, más peliaguda. ¿Cuál es la recomendación concreta a este respecto? No sé si tengo alguna recomendación específica. Yo diría dos cosas. Yo diría, en primer lugar, es bien importante entender, tratar de partir por entender cuál es el impacto que tendría una reforma de esta clase en el sistema de justicia penal chileno, ¿no? Partiría por ver si es que la cuestión, en términos de datos, es posible conseguir información a este respecto para efectos de magnificar cuál es el efecto que esto tendría. Segunda cuestión que diría es que es importante tomar una decisión, que ahí sí soy renuente a entregar una recomendación específica respecto a cuál es el sistema de acreditación del irreprochable acto anterior que uno quiere, por así decir, validar. Si uno valida el funcionamiento burocrático con extracto de filiación, y yo creo que la mejor forma sería hacer algo como lo que sugiere el diputado Leiva, haciendo una regulación que habría que pensarla. No tengo una recomendación específica ahora respecto a los extranjeros. O sea, es muy fácil ver cuál sería la regla para los chilenos. El irreprochable acto anterior se determinará por la producción del extracto de filiación limpio de una persona. Y en el caso de los extranjeros habría que tener una regulación específica, pero que probablemente tampoco sería muy compleja, ¿no? Esa es una recomendación si es que uno valida el funcionamiento burocrático del sistema chileno. Alternativa, pero que cambiaría tanto la práctica que yo no me debería recomendarla, sería básicamente cambiar la forma de funcionamiento. O sea, pedir algo más para efectos de, en general, no solo extranjeros, sino chilenos, acreditar y que se otorgue la irreprochable actitud anterior. Pero antes de entregarles una sugerencia específica como de redacción legislativa, de orientación legislativa, dos cosas yo creo que son importantes. Discutir respecto al sistema, o sea, si uno quiere el sistema, cómo funciona en la práctica, si queremos que lo mejor es validarlo o no. Ahí no me atrevo a hacer una recomendación, por puro conservadurismo pensaría que sí, pero no es más que eso. Y lo segundo, tratar de ver en términos de datos, ¿no? Sobre todo en el caso de los extranjeros, cómo se puede regular. Esas serían mis recomendaciones, diputado. Muchas gracias, presidente, también nuevamente por el tiempo. Gracias, profesor. Bueno, creo que nos queda, no sé si hay más palabras, creo que nos queda bastante claro que necesitamos mucho más antecedentes para poder avanzar en este proyecto. Y creo que también tenemos todos quienes estén interesados en avanzar en esta materia, creo que tenemos que hacer un trabajo ahí más técnico, porque también si uno ve la idea matriz del proyecto está bien específica, que es establecer una excepción al aplicar la atenuante. Entonces, si estuviésemos dispuestos a avanzar para regular, por ejemplo, cómo acreditar la atenuante, que al parecer es lo que más técnicamente más se acercaría al objetivo que queremos lograr, la idea matriz del proyecto que estamos revisando creo que no da. Así que yo al menos sugiero que vamos a pedir los antecedentes con el secretario para poder tomar una mejor decisión, sobre todo al Ministerio de Justicia. Yo creo que es donde tenemos que solicitar mayores antecedentes, y vamos a dejar este proyecto, al menos no lo vamos a votar en general hasta que podamos tener más antecedentes. Diputado Sánchez. Muchas gracias, presidenta. Sí, yo creo que podríamos oficiar a este respecto, bueno, el Ministerio de Justicia, sin duda, también el Ministerio Público, porque el Ministerio Público probablemente va a tener antecedentes respecto de cómo se aplica, lo comentaba el profesor Wileman recién, o sea, en el fondo ellos debiesen tener antecedentes más de detalle respecto de con cuánta regularidad se aplica esta atenuante, con cuánta regularidad se encuentra con el problema de que en el fondo no hay antecedentes en los cuales pueda fundarse esta solicitud y se termina aplicando de una forma más bien, en el fondo, automática. La Defensoría Penal Pública podríamos preguntar lo mismo, en el fondo, cuál es la opinión de ellos respecto de esta iniciativa. Y bueno, eventualmente, y sé que es algo en el fondo más bien polémico en ocasiones, pero de todas maneras podríamos contar con la opinión del Poder Judicial. Muchas gracias. Sí, voy a hacer un resumen de lo solicitado hasta el momento para que lo vayamos complementando con sus palabras, si les parece, del oficio. ¿Sobre el punto o sí, diputado Glavaca? Es que, presidente, yo había hecho una propuesta en mi intervención respecto a esto mismo. Entonces, citemos a todos los actores del sistema procesal penal, a todos los operadores, para que en definitiva nos muestren este mapa y a incorporar también al Ejecutivo para poder tener efectivamente, conocer el diagnóstico. Si estamos ante un diagnóstico que efectivamente es así,
o bien estamos ante ante otra situación. Y de acuerdo a eso, más allá de los oficios, tomar decisiones respecto a cómo seguimos con este proceso. Yo creo que sería interesante poder escucharlo y poder hacerle preguntas respecto a lo que nos vengan a exponer. Ahora, si nos envían con anterioridad los documentos para tener los antecedentes. Exacto. Po. Yo creo que eso es importante, que vengan con un análisis estadístico. A ver, por lo mismo, para que el secretario ahí pueda anotar, lo que hemos conversado es que vamos a oficiar, y después vamos a invitar al Ministerio de Justicia, al Ministerio Público, a la Defensoría Penal Pública y también al Poder Judicial hacerle solicitar antecedentes, más que citar es solicitar antecedentes sobre el porcentaje de aplicación de esta atenuante, cuántas personas sin antecedentes por diversas razones acceden a esta atenuante. De esa cantidad de personas, ¿cuántas son extranjeras sin documentos que... A ver, extranjeros yo diría, porque no hay que hacer la distinción entre irregulares o regulares, no es irrelevante. ¿Cuántos extranjeros acceden? Y yo le agregaría que más allá que mandarle el proyecto propiamente tal, que nos dieran una apreciación en general, que vinieran a presentar también sobre una evaluación de cómo se ha implementado la atenuante en el último tiempo, ya que está este proyecto acá en la Cámara y hay 2 más en el Senado dando vuelta con la misma idea matriz. Entonces, para ver si efectivamente están pensando en avanzar o no en algún proyecto en esta materia, si hay un problema real que abordar y cómo abordarlo. ¿Les parece? Oficiamos entonces y le vamos a pedir que vengan, pero que vengan con esa información. Ya. Acordado entonces. Agradecerle al profesor nuevamente por su intervención, que fue muy útil para tomar decisiones. Gracias, profesor. Gracias a todos y todas. Bien, con eso hemos terminado el primer punto de la tabla y el segundo punto, que es, vamos a destinar solo 30 minutos para la presentación del proyecto de reforma constitucional que modifica la Carta Fundamental para establecer como inhabilidad para ser elegido presidente de la República, senador o diputado el haber sido condenado como autor de violencia intrafamiliar, boletín 17.073-07. Para este efecto se había invitado a la autora de la moción, la diputada Yomans, pero la diputada Yomans se excusó por estar con problemas de salud, así que yo como presidente y mocionante también voy a presentar el proyecto. Así que me doy la palabra a mí misma. ¿Este es? No, este no es. Esta es la biblioteca. No, este... El proyecto está acá. Sí, pero tenía una minutita por acá. Sí, acá lo tengo. Ya. A ver, vamos a contar un poco de qué se trata este proyecto. Y para eso vamos a recordarle a la comisión que en la mayoría de los cargos de elección popular en Chile ya existen ciertos criterios que al menos te permitan generar un piso de legitimidad, o más bien de idoneidad, para acceder a un cargo de elección popular. En ese, por cierto, está el criterio de edad, lo sabemos, también la residencia, se hacen ciertos requisitos sobre el lugar en que resides, y finalmente te exigen ser ciudadano o ciudadana. ¿Qué significa eso? Tener derecho a sufragio y al mismo tiempo no haber sido condenado por una pena aflictiva. Cuando hablamos de una pena aflictiva, hablamos de una pena que efectivamente tiene que tener más de 3 años. Se agregan en algunos casos también el haber aprobado enseñanza media o su equivalente para demostrar cierta idoneidad profesional para ejercer cargos de elección popular. ¿Qué es lo que ocurre? Sabemos que la violencia intrafamiliar ha costado muchísimo que salga desde el espacio privado y se transforme en un problema más bien público, de interés público. Y eso han sido décadas en que las mujeres hemos alzado la voz para lograr que primero se entendiera que ahí había un interés público que proteger y después hayamos pasado a la tipificación de un delito propiamente tal. Pero la pena es de 3 años y hay muy poca gente que es condenada por la pena aflictiva y por tanto hoy día nuestro ordenamiento jurídico permite que alguien, incluso condenado por violencia intrafamiliar, que no llegue a la pena aflictiva, pueda acceder a un cargo de elección popular. Y la verdad es que creo que este es un problema esencialmente ético. No solo por si esa persona tiene la idoneidad o no para ejercer un cargo de elección popular, siendo
alguien que violente dentro de su hogar, sino que también por el ejemplo que se está dando hacia el resto de la sociedad. Recordemos que la violencia intrafamiliar, estamos hablando de maltrato que afecta la integridad física no solo de la pareja, que puede ser el hombre o la mujer, sino que también afecta a los niños o niñas. Y eso en la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres ya lo respaldamos normativamente. Las víctimas de la violencia intrafamiliar no solo es el conviviente o la pareja, sino que también los hijos que viven en ese espacio. Y, como señalaba, la VIF puede ser o no constitutiva de delito. Y ocurre muchas veces que al no ser habitual, al aplicar, por ejemplo, el atenuante que hablábamos en el proyecto anterior, las sanciones son o económicas, o el abandono del hogar, o la prohibición de acercarse a la víctima, la prohibición de porte de armas, pero no se refleja en los requisitos que hoy día tenemos para acceder a un cargo de elección popular. ¿Qué significa esto? Que es muy excepcional, casi imposible, que alguien condenado por violencia intrafamiliar se le aplique una pena aflictiva y que por tanto pierda su ciudadanía y pueda no acceder o no ser candidato a senador, diputado o incluso presidente o presidenta de la República. Sabemos que hemos tratado de avanzar en esta dirección, por ejemplo, con el registro de deudores de pensiones, a quienes hoy día le aplicamos ciertas sanciones. Incluso hace poquito aprobamos en la sala un proyecto de ley para hacer efectiva la prohibición de acceder a licencia de conducir. O sea, básicamente estamos diciendo que una persona que no paga las pensiones no puede manejar, pero si ejerce violencia intrafamiliar puede ser senador o diputado. Creo que ahí tenemos un desequilibrio en la forma de abordar estos temas y que yo sé que estamos en un periodo de elecciones, que acabamos de tener una elección parlamentaria, pero sabemos que han habido muchos casos en que hoy día los partidos políticos, cuando entregan un cupo a una persona para ser candidato o candidata y esa persona tiene antecedentes por violencia intrafamiliar, ese partido político, por un tema ético, le quita el cupo. Lo que estamos haciendo acá es que esa práctica política que ha ido avanzando, queremos que se solidifique en una norma constitucional. Así que, ¿qué es lo que hace el proyecto? Modifica la Constitución para incluir como requisito para ser candidato a presidente, senador o diputado el no haber sido condenado como autor de violencia intrafamiliar, independiente de la pena. Y para eso es un solo artículo que modifica el artículo 25, donde agrega como requisito para ser elegido presidente de la República el no haber sido condenado como autor de violencia intrafamiliar, y también el artículo 48 y el 50 que establece los requisitos de diputado y senador. Ese es el proyecto, colegas de la comisión. Quiero abrir la palabra para ver sus comentarios al respecto, a ver si podemos avanzar en esta línea. Diputado Leiva. Muchas gracias, Presidenta. Primero que todo, del análisis uno entendería que esta norma, si ya tiene rango constitucional, debería aplicarse a todos los cargos de elección popular. Entonces, no están ni los consejeros regionales, ni los alcaldes, ni los concejales. Primer tema. En segundo lugar, también es importante, Presidenta, poder objetivar esta problemática, independiente que estoy de acuerdo que el disvalor que genera la violencia intrafamiliar es un tema muy complejo, y que, como usted bien plantea, se encuentra muchas veces arraigado en nuestra cultura y de una u otra manera hay que atacarlo de todas las maneras para que esta conducta, muchas veces culturalmente arraigada, pueda remediarse. Sin embargo, conforme establece el artículo 6º de la Ley 20.066 sobre violencia intrafamiliar, hay delitos de violencia intrafamiliar que ve los tribunales penales y hay otros tipos de violencia intrafamiliar que ven los juzgados de familia. Entonces, al referirse a condenado como autor, uno entendería que solo son los delitos establecidos en el Código Penal y no los delitos que ven los tribunales de familia, que además tienen otra problemática porque su prueba se regula o se aprecia conforme a la sana crítica y no una prueba legal o tasada como puede ser en el caso del Código Penal. Teniendo claro eso, yo hubiera puesto como autor del delito de violencia intrafamiliar y no solo condenado como autor. En segundo lugar, también
Yo sé que es un tema complejo, pero hay que ver la proporcionalidad de las sanciones. Porque es cierto, queremos reformar la Constitución y una persona que fue condenada por un delito de violencia intrafamiliar, que no alcanzó pena aflictiva, porque efectivamente se le suspenden sus derechos civiles y políticos 3 años y un día y no podría ser candidato, ¿cierto? Pero aquí una persona que tiene una condena o una pena remitida, o tiene condena de presidio menor en su grado mínimo, 61 días, ¿también se le va a prohibir? Y el contrafactual que quiero plantear es, bueno, y una persona que es condenada por cohecho, una persona que es condenada por robo, por hurto, por malversación de caudales públicos y por la prognosis de pena aplicando todos los atenuantes, no llega a pena aflictiva, ¿sí puede ser candidato? Pregunto. Entonces, hay que ver una adecuada proporcionalidad en la norma, porque el haber sido condenado o el tener una condena, estamos viéndolo a nivel constitucional, si ya pasó un tiempo prudente, si limpió sus antecedentes, también va a quedar con esa marca indeleble de manera permanente. Son temas respecto de los cuales hay que hacerse cargo, porque efectivamente la temporalidad en la aplicación de la norma, por eso existen sanciones o penas accesorias a las principales que son justamente remitidas, pero son inhabilidad para ejercer cargos públicos, por ejemplo, que yo creo que podría ser una de las razones, porque claro, aquí no puede ser candidato, pero perfectamente podría ser administrador municipal, perfectamente podría ejercer un cargo en una alta jerarquía del Estado, administrando recursos, una persona que tiene una condena por violencia intrafamiliar. Entonces, yo creo que hay que dar una vuelta más. Yo entiendo que la idea, yo la comparto, pero que efectivamente puede eventualmente tener problemas de proporcionalidad, sin lugar a dudas, y de ver qué normas se afecta. Yo siempre me inclinaría, tal vez, siguiendo por lo mismo, en establecer alguna pena accesoria a los delitos de violencia intrafamiliar que inhabilitaran para ejercer cargos públicos, por ejemplo. Eso, Presidenta. Entendiendo que además los distintos tipos de violencia, los distintos tipos de sanciones. Gracias, Presidenta. Gracias, diputado. Quiero aclarar a la comisión que yo no sabía si uno podía ser mocionante y presidente a la vez, porque se genera esta incomodidad, pero me voy a dar la palabra a mí misma ahora para responder algunas de las preguntas que hace el diputado Leiva. Quiero recordarles que a la comisión que hace muy poco tiempo atrás ya modificamos estos artículos para incluir, en el caso de la propuesta del diputado y la vaca, los casos de corrupción. O sea, en ese caso, como comisión, estuvimos dispuestos a señalar que más allá del nivel de la pena, si es aflictiva o no, cuando se trata de un caso de corrupción o de cohecho, estuvimos dispuestos a saltarnos esa esa proporcionalidad, porque estimamos que esas infracciones normativas son tan graves, aun cuando la pena sea menor a los 3 años, que no le puede permitir a alguien con esos antecedentes postular para ser candidato o candidata. Porque lo hemos vivido, hemos visto candidatos electos a la alcaldía con antecedentes penales en materia de corrupción. Y creo que eso nos va erosionando también nuestra democracia. Así que creo que lo que finalmente con este proyecto, las mocionantes, lo que estamos tratando de hacer es poner en el mismo nivel o en un nivel similar el análisis que hicimos en materia de corrupción con la profunda inmoralidad que significa querer ejercer un cargo público y al mismo tiempo tener antecedentes de violencia intrafamiliar. Diputada Frías. Yo estoy de acuerdo en el fin, que es que ojalá personas que tienen condena por violencia intrafamiliar, no solo de pena aflictiva para arriba, no lleguen a ser candidatos. Eso me parece loable y ojalá vayamos hacia allá. Creo también que, y me voy a agarrar de algo que decía el diputado Leiva, que no todo fenómeno y problema cultural se soluciona a través de la ley penal. Y creo que la violencia de género ha dado cuenta de que no cede aun cuando pase por el ámbito penal. Y creo que fundamentalmente es un cambio cultural más que de norma jurídica. Me pasa también que tiendo a no estar de acuerdo con aquellas normativas que empiezan a diferenciar tanto de manera que pierden universalidad. Y creo que justamente en el ámbito penal
lo que una busca es que sea aplicable a todos y no que vayamos cercenando dependiendo de la estructura de desigualdad, que yo la comparto, pero que nos puede llevar a una especie de corporativismo penal que no me parece. Creo que siendo el bien loable, no sé si el medio es el oportuno, porque yo pensaría que esto depende más bien de la ciudadanía. Depende de la ciudadanía que tengamos una educación y una formación ciudadana y una información ciudadana que permita que alguien sepa que el candidato a presidente es un golpeador, ¿no? Que es lo mismo que me pasa con los proyectos, por ejemplo, de negacionismo, que en vez de sancionarlos, yo preferiría que tuviéramos una democracia sana que expulsa a esas personas respecto de el ejercicio de cargos, etcétera. Y en ese sentido, sí me parece que cubrir todo el rango de la violencia intrafamiliar no ayuda. Yo buscaría asimilarlo a los delitos y en ese sentido estoy abierta, pero me parece que la distinción entre maltrato y maltrato habitual establece la frontera que permite que alguien que haya sido condenado por violencia intrafamiliar, ergo 3 años y un día y más, está impedido efectivamente de ser candidato y de ejercer, de ser candidato y ejercer. Pero no estoy tan segura de que esto dé resultado. Esa es la verdad, que dé resultado en términos de su aplicación. Gracias, diputada Fries. Ofrezco la palabra. Bien. ¿Ah? No, vamos a seguir tratando este tema, por cierto. También les quiero contar que hay 3 proyectos más en esta línea en la Cámara de Diputados y Diputadas. Vamos a evaluarlos para ver si los fusionamos y podemos ir avanzando. Ah, sí, ya. Antes de pasar a los varios, la biblioteca nos pidió 3 minutitos, entiendo, ¿o no? Solo quería exponer mi jefatura, ya se retiró. Ah, bien. Básicamente quería exponernos este nuevo servicio que tiene la biblioteca, que nos va a estar enviando nuestros correos y el chat para contarnos, cada vez que presentamos un proyecto de ley acá en la comisión, qué otras mociones o mensajes en el Senado o en la Cámara, y así colaborarnos para poder fusionar los proyectos y ir avanzando. Diputado Leiva. Sí, algo muy breve. Yo comparto lo que planteaba y me representa plenamente lo que señalaba la diputada Fries. Pero además en la redacción, junto con incorporar a los demás, recuerdo 2 cosas. Uno, que el proyecto de ley que sanciona los actos de corrupción no es ley todavía. Entiendo que todavía está en primer trámite constitucional, entonces habría que ver cómo eso avanza. Y en segundo lugar, también, y los expertos nos podrán exponer, el que en la inhabilidad o la excepción o el requisito establezca no haber sido condenado como autor de violencia intrafamiliar, significa, por ejemplo, que una persona que tenga una condena de 1 año firma el patronato de reo 2 años y podría ser igual candidato. Pregunta. O el no haber sido condenado es que nunca haya sido condenado. Porque estamos a nivel constitucional, no simplemente legal. Entonces, se podría dar el sinsentido que una persona sea condenada por 61 días, borra sus antecedentes penales y pudiera ser candidato. Entonces, lo que se persigue o lo que busca la norma, ¿se logra? Yo creo que no. Mi opinión, claro, porque después tiene que reprochar la conducta anterior. Entonces, mi opinión es establecer sí una norma, ya sea en la ley de partidos políticos, en la ley de votaciones populares y escrutinio, que establezcan una inhabilidad para los candidatos, pues, que tengas una pena accesoria, más que una modificación constitucional. Y es un problema que se nos va a dar en la próxima legislatura también, estos maximalismos, en donde todo hay que resolverlo a través de la Constitución. Creo que uno esté de acuerdo o no de acuerdo con la redacción constitucional, pero seguir modificando de la manera en que estamos haciéndola. O sea, la última modificación era de las garantías constitucionales, la promoción del deporte y la vida sana. Entonces, ojo con la Constitución, que si bien es nuestra carta fundamental, pero no podemos estar día por medio presentando modificaciones. El diputado Sánchez me apoya. Gracias, diputado Leiva. Sí, sobre el punto igual,
Este es un tema muy delicado y por tanto la ley no puede generar requisitos adicionales que no están establecidos en la Constitución. Tendríamos que buscar una fórmula para ello. Bien, pasamos a los varios. ¿Alguien tiene algún vario? ¿No? Bien, entonces, por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta.